Bienvenido, David. Hola, ¿qué tal? Muchas Un, gracias. un gustazo poder establecer una conversación contigo sobre este libro de economía financiera para todos los públicos, porque son fundamentos de economía financiera y gestión de carteras, pero para todos los públicos. Bueno, cuando se habla de un libro, lo primero es el porqué del libro. ¿Qué te llevó a que empezaras a escribir después de una dilatada carrera un libro de ese estilo? Bueno, en cierto modo porque llevo muchos años dando clases y tenía los típicos documentos en PowerPoint que son muy útiles para explicar, pero que el alumno en muchas ocasiones pide algo más. Y a medida que iban pidiendo, iba elaborando notas, iba elaborando textos más largos. Y por lo tanto iba haciéndome con una cantidad de páginas que no estaban mal, ¿no? Y a partir de ahí es donde surgió un poco la idea de completar, de añadir unas cuantas páginas y poder tener un libro completo. Pero este libro es mucho más que una mera recopilación de textos académicos, que los textos académicos en ocasiones aburren, y este libro, lejos de aburrir, tiene ejemplos, tiene recuadros, tiene actualidad. ¿Qué elemento diferencial tiene este libro respecto al resto de los libros de texto? Muy bien, bueno, pues efectivamente yo me dedico a gestionar carteras, trabajo dentro de una gestora y por lo tanto, bueno, somos lo que se llama practitioner. Mi trabajo consiste en gestionar carteras, en comprar y vender bonos, en comprar y vender acciones, en utilizar derivados y por lo tanto hay un componente práctico, ¿no? en el día a día, que es el que he tratado de incorporar en los textos. Creo que sí se recoge un aspecto teórico, un aspecto de fundamentos, pero efectivamente voy entrelazando aspectos que tienen que ver con el día a día de un gestor. Y esa es la combinación que creo que hace que el libro sea útil y que tenga un componente diferencial. La suma del rigor académico, pero también con los ejemplos prácticos de lo que es el día a día, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que soy un gestor de tarjetas. Efectivamente, el libro llama la atención, en una mesa de novedades de cualquier librería llama la atención ya no solo por la estética, por tu nombre, por las reseñas de la contra, sino porque simplemente hojeándolo se nota esto, la vida práctica, que sin perjuicio de que seas un gestor de carteras excelente y prestigioso, se nota que es un libro vivido, ¿no? Es un libro que no solo nace de la ecuación, de la teoría del número, que el número es imprescindible, lógicamente, para escribir un libro de este estilo con rigor, pero nace de la vida práctica, ¿no? Sí, hay casos, por ejemplo, cuando hablamos de gestión activa, de gestión pasiva o de gestión alternativa, que más allá de contar lo que en teoría significa gestión activa o gestión pasiva, bueno, pues luego se ponen ejemplos porque lo suceden y porque les suceden a muchos de nuestros clientes cuando intentan tener una cartera activa, pero luego se dan cuenta de que no es tan fácil poder ser tan activos como ellos quieren. O, por ejemplo, algo que parece obvio, que es tener gestión pasiva y replicar un índice, bueno, luego te das cuenta que en el día a día eso que pone en el manual teóricamente no es tan fácil llevarlo a cabo, ¿no? Y esos son los ejemplos pues, que he tratado de poner. O, por ejemplo, la diversificación. Todos somos conscientes de que tenemos que tener carteras diversificadas e incorporar activos que tengan una baja correlación. Muy bien. Pero ¿eso dónde se encuentra? Y bueno, lo que trato de poner en el libro es que efectivamente no es tan fácil encontrar activos descorrelacionados. O que en ocasiones lo que un activo es descorrelacionado porque su coeficiente de correlación es baja, te das cuenta de que ese coeficiente de correlación, bueno, pues cambia, ¿no? Y son los ejemplos que he intentado poner. ¿Sí? El capítulo de la correlación, creo que en la edición lo hablamos, a mí me pareció magnífico. Porque claro, una cosa tan tediosa como la correlación, tan estadística, tan numérica como la correlación, llevada al riesgo de las inversiones es fantástica. Y una de las cosas que se palpa en este libro es que tú tocas al cliente. Entonces, cuando a un cliente le has hecho un estudio muy concienzudo desde los números y las cosas no han salido como estaban previstas en los números, ¿qué haces con ese cliente? Pues efectivamente, ¿no? Tratas de explicárselo, tratas de hacer esa pedagogía y de nuevo, debo reconocer que algunos de los textos son correos electrónicos que hemos mandado, ¿no? Evidentemente, Anónimas. hombres, Anónimas. evidentemente no ponemos datos que son confidenciales, pero es verdad que en muchas ocasiones nos hemos visto obligados a explicar al cliente, oye, ¿por qué no ha funcionado
la teoría, bueno, pues no funciona porque en ocasiones modelizar los mercados financieros no es sencillo, sobre todo en periodos de tiempo corto, que es algo de lo que también comentamos, ¿no? Lo que puede ser con los mercados 3 meses, en 6 meses, en 12 meses, en 18 o 24 meses, muchas veces está alejado de lo que me dice la teoría. Luego ya cuando alargamos horizontes temporales, y así lo ponemos los ejemplos, 5, 10 años o incluso 30 años, la verdad es que sí se cumple la teoría, pero los periodos cortos de tiempo no. Y además, por desgracia, en los últimos años hemos vivido episodios que se han salido de lo normal, la perturbación que vimos en los mercados financieros con el COVID, por ejemplo, o la posterior recuperación, porque también tenemos que señalar, y así lo advertimos en el libro, que hay veces que los mercados también nos sorprenden por su excelente comportamiento, y donde pensábamos que se iban a revalorizar, bueno, invento, un 5%, resulta que luego se han revalorizado un 15%. Y eso también hemos tenido que explicárselo al cliente. No te acostumbres. Que no es magia. Exacto, esto ha sido un caso excepcional, seguramente por de dónde veníamos en tiempos anteriores, ¿no? Bueno, evidentemente hemos puesto en el manual lo que me dice la teoría. Y la teoría me dice que en un año tienes que ganar un 6%. Pero es que luego nos ha pasado que en un año hemos perdido un 10%, o nos ha pasado que en un año hemos ganado un 15%. Bueno, pues evidentemente la realidad es otra, hay que ponerlo de manifiesto y hay que decir cómo se explica eso. Algo le pasa al riesgo cuando le dedicas un capítulo entero. Entonces, riesgo y plazo parece que no ligan muy bien, o el corto plazo y el riesgo, pero ese binomio riesgo-plazo, después hablaremos de la psicología del comportamiento, que es una parte magnífica del libro, pero a un cliente, dependiendo de cuál es la tipología del cliente, ¿cómo le explicas? Un cliente que puede tener muchísimo dinero pero muy poca formación financiera, o un histórico muy sesgado, ¿cómo le explicas que ese binomio plazo-riesgo hay que modularlo como tú le aconsejas? Bueno, pues son horas y conversación y tratar de ponerle los ejemplos de lo que ha podido pasar en el pasado, ¿no? Los datos que ponemos, la evidencia empírica, lo hacemos desde 1998 porque, bueno, es un periodo lo suficientemente largo. Usamos el 98 porque es desde cuando existe el euro, desde cuando existe el Eurostoxx. Y bonos en euros, ¿no? Yo creo que utilizar datos históricos, por ejemplo en España, con la peseta, hubiera tenido cierta distorsión. Por lo tanto, ya tenemos una historia lo suficientemente larga, donde ha habido episodios de euforia, de pánicos, y ahí es donde recurrimos a la historia. Oye, mira, ¿qué te hubiera pasado en el año 2000? ¿Qué te hubiera pasado en el año 2003? ¿Qué te hubiera pasado también en ese periodo de euforia que tuvimos entre el año 2006 y el 2008? ¿Qué te hubiera pasado con la quiebra de Lehman Brothers? Es decir, en esa conversación con el cliente, para advertirle de esas circunstancias que de vez en cuando suceden y que se salen de lo normal, recurrimos en gran medida a lo que ha pasado en la historia. Es uno de los recursos que podemos utilizar para decirle que si lo que estás viviendo es extraordinario, insisto, por malo, pero también por bueno, pues tiras un poco de la historia, ¿no? Es uno de los argumentos o una de las herramientas con las que trabajamos. Eso que se llama el backtesting, el análisis histórico de lo que ha pasado. Y un cliente que se empeña en invertir porque es muy nacional, solo conoce el mercado nacional, es un poco o mucho adverso al riesgo, la internacionalización le da pánico, y tú sabes que en las circunstancias en las que el mercado se está moviendo, lo que conviene es invertir en carteras internacionales. Exacto. ¿Qué haces? Bueno, pues escribes textos, escribes notas, Le dices que lea. escribes correos electrónicos, da conferencias y luego eso lo plasmas en un libro y lo plasmas, por ejemplo, en un capítulo específico que es el del mercado de divisas, ¿no? Al final insistimos muy mucho que salvo que seas un inversor de Estados Unidos, ahora mismo el tamaño de los mercados financieros de Estados Unidos es aproximadamente el 50%. Por lo tanto, a un estadounidense, para él es natural, o incluso él te puede decir que por qué solo va a tener un 50%. Pero para un ciudadano de cualquier otro país del mundo, lo que se va a sorprender es que el peso que tiene en su cartera de Estados Unidos está muy por encima de lo que él intuía. Y desde luego está muy por encima de lo que es su mercado nacional.
hay que contarle que eso tiene que ver con lo que es la realidad de la economía mundial y la realidad de los mercados financieros. Estados Unidos es la mitad de los mercados financieros mundiales. Vale, ya se lo has contado, ya te ha comprado el argumento. Pero quiere Telefónica. Pero quiere Telefónica y sobre todo lo que te dicen, oye, pero esto no es más arriesgado. Esto de tener tanto peso en Estados Unidos o esto de que no tenga tanto peso en mi mercado no es más arriesgado, pues ahí de nuevo recurres a la historia. Y de ahí de nuevo recurres a los datos. Y ahí es donde recurres a los fundamentos más o menos teóricos. Ahí recurres a las formulitas. Y ahí le dices, mira lo que te hubiera pasado, o mira como algo que tu intuición te dice que es más arriesgado, que es tener una cartera diversificada internacionalmente, con distintas monedas, con distintos emisores, que tú al principio puedes pensar que eso es más arriesgado. Pues mira, es justamente lo contrario. Algunos no terminan de creérselo, tienes que volver a contárselo, tienes que volver a poner algún otro tipo de ejemplo, ¿no? Pero algo que está más que demostrado, insisto, y que es contraintuitivo, es que la incorporación de bolsas, de bonos, de divisas distintas a la tuya, te va a generar un efecto diversificación que, de nuevo, a medio y largo plazo es clave. A corto plazo no, si esto es verdad. Si tú me dices, yo voy a invertir a 10 días, pues si vas a invertir a 10 días, lo suyo sería encontrar la acción que más va a subir y déjate de diversificaciones, ni de fundamentos, ni de libros. Pero cuando tú vas a invertir a medio y largo plazo, que es lo que en nuestra opinión tiene sentido, bueno, la diversificación claramente es una de las grandes estrategias para conseguir esa rentabilidad a largo plazo diferencial. Y esa rentabilidad que sea superior a la inflación. También hablamos de la inflación, ¿no? ¿Uno por qué invierte en los mercados financieros? Bueno, pues evidentemente invierte para intentar batir a la inflación. Y vuelvo otra vez, la forma de batir la inflación, una de ellas es diversificando. Y para diversificar, una de las formas es tener exposición a toda la geografía del mundo, aunque eso al principio pueda parecer contraintuitivo. O sea que la diversificación no es de cobardes, es de prudentes. Claro. Y la diversificación es un método de inversión a largo plazo, no para el inversor a corto. Exacto. Lo más atractivo a corto plazo sería comprar una única acción y que esa acción subiera un 50%. Bueno, pero ese tipo de métodos, bueno, pues te puede salir muy bien, evidentemente, pero no está en línea con lo que es unos fundamentos de inversión a medio y largo plazo, ¿no? Es sensato diversificar, es la forma de garantizar, vale, no vas a estar seguramente en el número uno de rentabilidad, pero es la forma de garantizarte que desde luego no vas a estar en la parte baja, ¿no? Y que vas a estar en una parte media alta, y sobre todo que vas a intentar tratar de evitar esos sustos que en muchas ocasiones se producen porque esa acción que has comprado o ese bono que has comprado, en lugar de ser la estrella y que lo haga sumamente bien, pues precisamente puede ser el valor que más se ha estrellado. Tú le dedicas un capítulo precisamente a eso, a la gestión de carteras. La gestión de carteras que no se entiende sin unos fundamentos mínimos financieros, económicos, matemáticos, estadísticos, que indudablemente esa es la labor del gestor de las carteras y culminan en el asesoramiento del cliente. Pero en un entorno como el actual, que es otro de los temas, lo has citado antes y lo tratas en el libro, como es un entorno inflacionario, con unos cambios en ocasiones muy bruscos, ¿no? en el mercado financiero, en las economías, en la sociedad y en la economía, y en el entorno internacional. ¿Quién iba a esperar que hubiera una guerra, que hubiera una invasión? Bueno, de determinadas cosas que no están al alcance de la mano del inversor. ¿Cómo se gestionan esos riesgos? ¿Cómo ese elemento distorsionante social, económico, cultural, cómo se gestiona? Muy de acuerdo en centrarnos en los riesgos, porque efectivamente uno se da cuenta de que a veces más importante casi que el objetivo de rentabilidad es saber medir bien los riesgos. Y una frase que a veces es complicada de explicar, pero que la volatilidad es volátil. Es decir, que si el mercado o tu cartera tiene un riesgo 5, en media, habrá momentos del tiempo donde el riesgo sea 1 o sea 2, es decir, esté por debajo de la media, pero hay otros momentos del tiempo donde el riesgo es 7 o es 8. Es decir, la volatilidad es volátil, el riesgo cambia. Y además sucede una cosa,
y es que el riesgo tiende a subir cuando los mercados están comportándose de forma peor. Hay una cosa que comentamos que es la simetría especular de espejo, y es que, por desgracia, los mercados tienden a ser más volátiles cuando están cayendo. Y ahí es donde más importante es mantener la calma. Y yo sé que es más difícil, porque es muy fácil ser valiente cuando no pasa nada. Es muy fácil decir, yo me voy a atrever a todo, pero porque está todo muy tranquilo. Casualmente, cuando los mercados caen, cuando tu cartera está cayendo, es cuando además hay más volatilidad. Bueno, pues es precisamente en esos momentos cuanto más valor tiene, no solo aferrarte a los fundamentos y no solo pensar en el largo plazo y no solo pensar que algo tiene que volver y no solo pensar que esa volatilidad nunca va a estar tan alta, sino además estar al lado del cliente o, si tú eres el inversor, tener a tu lado un asesor que precisamente es en esos momentos cuanto más horas le va a dedicar a explicarte que estamos atravesando por una tormenta, que estamos atravesando una turbulencia como si fuéramos en el avión o que estamos atravesando un momento de horas y que eso va a terminar por pasar. Bueno, pero ahí siempre viene bien darle la mano, darle un abrazo, estar hablando con él. Fíjate qué cosas más curiosas. Es un libro en donde hablamos efectivamente de fórmulas y de la volatilidad y de cuasi desviación típica y la correlación, pero qué importante es también ese componente humano y ese acompañar al cliente. Eso es fundamental. El último capítulo lo dedicas a la psicología del comportamiento. Ya Keynes en la teoría general hacía referencia, ¿no? Hay algunos textos referidos a esto, pero en un entorno como el actual, donde te puedes encontrar con clientes que no saben nada de gestión de carteras, pero están continuamente mirando en Doctor Google financiero y entonces se intoxican de cómo está el mercado, probablemente sin entender absolutamente nada, es muy difícil gestionar desde los números o gestionar desde la teoría, ¿no? Ese acompañamiento que propones y que planteas esa parte humana de la inversión, porque detrás de la inversión, lógicamente, hay personas. Esa persona la tienes que gestionar tú, probablemente con la misma eficiencia o con la misma mano izquierda como gestionas las inversiones. Eso es. Sí, eso es lo novedoso, ¿no? Sí, o sea, es lo novedoso. Y de nuevo un poco, si me permite, la combinación, ¿no? Porque hay psicólogos, hay economistas especializados y que han escrito muchas cosas de psicología financiera, pero tal vez es menos común encontrarlo en un gestor. Los gestores tendemos a explicar más cosas más técnicas. Esto es lo que hay, se acabó. Claro, yo entiendo que esa puede ser uno de los elementos más novedosos, ¿no? Que te lo cuente alguien que está en el mundo de la gestión y que efectivamente al final son cosas que yo he contado, que yo he vivido con mis clientes o que yo he vivido como gestor propio, porque en muchas ocasiones me doy cuenta y digo, vaya, mira, estoy cayendo en el sesgo de confirmación, estoy cayendo en el sesgo de una pérdida, estoy cayendo en el sesgo de disponibilidad. Me doy cuenta de que tenemos los problemas y cuidado, no pasa nada, reconozcámoslo. Somos humanos y el ser humano tiene un cerebro que está diseñado para la supervivencia. Y la supervivencia. Estamos aquí porque ante cualquier ruido nos ponemos en lo peor. Y cuando nos ponemos en lo peor, huimos. Con cualquier ruido pensamos que la economía se va a hundir. Con cualquier ruido pensamos que la bolsa va a caer. Y tendemos a huir y tendemos a vender. Y es un error. Ese comportamiento que tenemos los seres humanos de ante cualquier ruido, pensar que es una situación mala y huir, nos ha permitido sobrevivir como especie. Pero es lo peor que podemos hacer para gestionar carteras. Entonces yo sé que no es fácil, no es fácil, a mí me pasa ir contra mis instintos, ir contra mi ADN. El narizcano Homo sapiens te está diciendo huye y vende porque está todo cayendo. Bueno, pues es contraintuitivo, es precisamente ir contra nuestro ADN y por eso sé que es tremendamente complicado, ¿no? Y por eso una de las ideas que tiene ese último capítulo es contar después de toda esta teoría, de todas estas fórmulas, todas estas correlaciones, todo esto ya está perfecto. Tú ya has montado una cartera y me has prometido que va a ser a medio y largo plazo. Y me has dicho que no te vas a poner... Bueno, ya está, ok, pero luego esto. Luego resulta que los mercados caen porque ha habido un atentado, porque ha habido una bomba, porque ha habido una recesión, porque ha habido una declaración de un banco central. Y esas cosas pasan. Y además, es algo que ponemos
pasa con más frecuencia de lo que nos dicen los fundamentos. Los fundamentos me dicen que una cada 20 años o que una vez cada 5 años. Bueno, pues nos hemos dado cuenta de que no es una vez cada 20 años ni cada 5 años, sino que es que resulta que cada 2 o 3 meses tenemos una perturbación. Bueno, pues tienes que aprender a convivir con esas perturbaciones. Y eso se aprende pues con los años, ¿no? La primera es como cuando viajas en avión, las primeras veces que viajas en avión, cualquier pequeño ruido, cualquier pequeña turbulencia te pone súper nervioso. Bueno, pues tú fíjate que otras personas no se ponen nervioso, tú fíjate que quien pilota el avión te dice que no pasa nada. Bueno, pues algo así, ¿no? Yo sé que no suena tan riguroso como las formulitas y como el cálculo de correlación, pero qué importante es conocernos a nosotros mismos y conocer nuestras debilidades, y conocer que no somos los mejores aliados. Nuestro cerebro no es el mejor aliado para la gestión de carteras. Los factores supuestamente irrelevantes, ¿no? ¿Qué es esto de los factores supuestamente irrelevantes? Bueno, pues ¿Son tan irrelevantes como realmente parecen? Factores supuestamente irrelevantes, los de Thaler, un premio Nobel de economía, y esto también es relevante porque evidentemente Keynes es muy conocido por ser un grandísimo macroeconomista, tal vez es menos conocido por ser un gestor de inversiones. Yo creo que Keynes se junta esas dos personalidades, el macroeconomista teórico, pero luego un gestor de carteras. Y él ya decía lo de animal spirits, él ya decía que hay algo en los mercados financieros que no encajan bien con la pura macroeconomía. Pero en los años 70, cuando los macroeconomistas querían hacer modelos, querían ser físicos, querían ser ingenieros, tenían un complejo. Los economistas de los 70 tenían el complejo de que queremos ser como los ingenieros y queremos modelizar todo bien. Había economistas que apoyaban la psicología financiera y entonces, bueno, había un debate y había una discusión y no se les aceptaba. Hasta que la academia, ha habido varios ya premios Nobel de economía, Kahneman, Shiller y Thaler, y que la academia haya dicho que estos economistas, bueno, Kahneman era psicólogo, que estos economistas o psicólogos son merecedores de un premio Nobel de economía, es lo que ha supuesto un claro punto de inflexión. Los factores supuestamente irrelevantes de Thaler, es decir, bueno, resulta que hay meses que estadísticamente son más alcistas que otros, y está demostrado. Y hay días que estadísticamente son más alcistas que otros. Y hay acciones que tal vez porque su precio está en un determinado nivel, pueden subir más o pueden bajar. Y hay acciones que por su nombre, entonces, son cosas que yo debo reconocer que economista y como un economista que escribe un libro de fundamentos, me dan un poco de rabia. Me da rabia tener todo agarrado. Quiero admitir que una bolsa en un mes vaya a subir más. Es un fundamento macroeconómico, pero que no tiene una lógica. No puede ser, no te creo. Bueno, pues chicos, sucede. Entonces, pues son factores supuestamente irrelevantes que lo son. Te guste o no te guste. O sea que para ser exitoso en la inversión de carteras, por supuesto, hay que acudir a un buen gestor. Estamos en la mejor casa para invertir. ¿Cuál es el colofón que podemos sugerir para que cualquiera, lego o no lego, con poco capital o con un patrimonio muy alto, con un exceso de capital o con un capital que necesite invertir para las generaciones futuras, porque pretende pagarle la universidad a su nieto con la rentabilidad de su cartera? Pues, ¿Cuál es el colofón? Riesgo. O sea, la única forma, no hay free lunch que se dice, solo puedes obtener una rentabilidad diferencial si has asumido riesgo, no hay otra forma. Pero para poder asumir riesgo tienes que medir tus fuerzas, tienes que ser consciente de que esa asunción de riesgo habrá momentos del tiempo donde lo vayas a pasar mal. Y tienes que ver si eres capaz de convivir con esos periodos del tiempo donde el riesgo se va a materializar. Y la mejor garantía de poder saber que ese riesgo se va a remunerar es teniendo un horizonte temporal largo. Por lo tanto, si se me dijera, oye, ¿qué sería el óptimo? Claro, el óptimo que es que me digas, mira, tengo aquí este dinero que en principio no lo voy a necesitar en los próximos 10 años y que te prometo
de que aunque los mercados bajen o suban, no lo voy a mirar con frecuencia. Y te prometo que no me voy a poner nervioso y te prometo que lo voy a dejar. Claro, Confío en ti, es ideal. Confía en mí, confía en los mercados financieros y confía en sí mismo. Que no se va a poner nervioso ni te va a llamar en ese momento que los mercados están cayendo un 20 o un 30%, ¿no? Si reunimos esas tres condiciones, estoy dispuesto a asumir riesgo, estoy dispuesto a no dejarme llevar por el corto plazo ni por los movimientos intensos de los mercados financieros y tengo un horizonte temporal a largo plazo, 10 años, los mercados financieros y específicamente la renta variable, pero no solo la renta variable, también la renta fija, por ese elemento de diversificación, son imbatibles para conseguir una rentabilidad, y cuidado, eso también lo ponemos, que aquí puede venir un elemento de excepción, pero para conseguir una rentabilidad anualizada del 6 o del 7%. Espera, y lo que quiero es ganar un 15% anual. Mira, un 15% anual en los mercados financieros, digo, anual TAE, que es el elemento que contaba, en media, todos los años, un 6, un 7%, está bien, ¿eh? Un 6, un 7%, que puede parecer poco, cuando solo capitalizas durante 7, 8 años, estás prácticamente doblando el capital, ¿no? O un poquito más de tiempo. Esas son las reglas, que son fundamentos de economía financiera. Y si alguien, pues mira, yo quiero doblar mi capital, puedo estar dispuesto a estar aquí 10, 12 años, estoy dispuesto a soportar la volatilidad, estoy dispuesto a soportar el riesgo, esa es la combinación ganadora. Diversifica tu cartera, diversifícala geográficamente, diversifícala por tipología de activos, pues así de fácil y así de difícil, ¿no? Y esto probablemente sea un libro, tu próximo libro para para dentro de 10 años. Hoy por hoy, quienes invierten, porque tienen capacidad de ahorro, lógicamente, bueno, pues mayoritariamente han cumplido 30, 35 años. Pero ¿qué le dices al inversor? Imagínate un inversor de 25 años que está acostumbrado al mundo de la inmediatez y quiere resultados inmediatos y tiene un capital importante por cualquier circunstancia. Pues tenemos un problema. Uno de los cambios que estamos viendo las nuevas generaciones, o la idea es que efectivamente la inmediatez, mira, no hay inmediatez en los mercados financieros, no hay atajos en los mercados financieros, no. Y te puede pasar, ¿eh? Y puede ser que alguien compre un determinado activo financiero y en 10 días ganen un 50%. Son casos absolutamente excepcionales. Por lo tanto, lo siento, pero no. Había un símil que, mira, lo puede haber puesto para la próxima vez. Esto tiene que ser tan emocionante como ver la hierba crecer. O sea, si tú quieres ver que la hierba crezca y que crezca a toda velocidad, lo siento, te has equivocado. No va de esto, ¿no? Los mercados financieros y gestión una cartera con fundamentos y a medio y largo plazo, lo siento, a medio y largo plazo. Cuando yo digo 10 años, me digo, ¿cómo que 10 años? Yo que soy un viejo. Lo siento, pero no, esto no va de inmediatez. Insisto, si inviertes con fundamentos, es incompatible con la inmediatez. O sea que la psicología financiera tiene un reto con las nuevas generaciones. Muy importante. Absolutamente. Pero fíjate, yo lo que diría es, cometeríamos un grandísimo error si quisiéramos adaptar las carteras a las peticiones de las nuevas generaciones. Al revés, claro. Debemos hacer un proceso de pedagogía para que aquel que quiere que sea inmediato se dé cuenta de que es imposible, ¿no? Por lo tanto, podríamos pensar que una de las utilidades potenciales del libro precisamente sea eso, que mira, para ganar dinero en los mercados financieros, para obtener una rentabilidad de las inversiones en activos financieros, pasa por ser paciente. Eso es incompatible con esta nueva exigencia que tenemos ahora de inmediatez. No, lo siento, pero es imposible. Así es, todo un reto. Pues nada, un placer. Hemos aprendido mucho leyendo y casi estudiando el libro de Fundamentos de Economía Financiera y es un placer mantener estas conversaciones contigo, David. Muchas gracias. Muchas gracias.